listar material. ¿Cómo van, chicos? Ya revisé. Pongámosla a cargar porque es que me toca hacer en vivo en uno, poner a cargar el otro, hacer en vivo en uno, poner a cargar el otro y así. 1, 2, 3. Y así está la vuelta 35. Y así porque si no, pues con un celular solito no puedo. Chicos, creo que esta es la vuelta 34. Se la leí ayer, ¿cierto? Ayer, antier, bueno, el último día que hubo clase. Sí, yo creo que sí. Entonces sigamos por acá. Y en caso tal de que no, me avisan. Porque esta que estoy empezando es la vuelta 35. Alexandra, buenas noches, bienvenida. Ana Eugenia, buenas noches. Ana Rosso, buenas noches. A ver, levante este celular y a tejer. 3 rojos sobre amarillo y todo rojo. María Gamarra, buenas noches. Flor López, buenas noches. Leonor, bienvenida. Alexandra, profe, yo no escuché que haya dicho la 33. La 33, esta. Esta sería la 33. Si fue la 33, te la voy a leer. 3 rojos sobre amarillo y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en total. Un blanco sobre rojo, negro sobre blanco, 2 blancos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 rojos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 9, 20 blancos. Todo rojito, quedaron 2 sobre blanco y acá finalizó 2 rojos sobre blanco. Si acá tengo 20 rojos, acá tendría que haber 20 rojos. Tendrían que haber, pues, posible sí, posible no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 9, 20 rojos. 6 amarillos, 2 blancos, un negro, un blanco, todo rojito y 3 sobre amarillo. ¿Listo? Me dice si te falta otra vuelta y con gusto aprovechamos que estamos acá. Blanca, bienvenida. Geraldine, Alba, Aurítica, Alexandra. Sí, chicas, no se me preocupen que si alguna cosa falta es mejor aclararla antes de avanzar más. Antes de avanzar más para que si realmente pues quedemos como que contentos. Acá seguimos. Punto sobre punto de estos rojos. Voy en la 35, muchachos. Esta que estoy tejiendo acá es la 35, ¿listo? Venga que la giré. De más que ahorita que estaba contando los puntos. Un blanco nomás. Un negro sobre negro. No, profe, todo bien, claro. Ah, bueno. Rosalba, buenas noches. Sandra, buenas noches. Geraldine, Luz Marí, dice, buenas noches, profe, ¿cómo está? De nuevo enseñando, gracias, bendiciones. Señora Luz María, ¿usted dónde andaba? El número de la aguja, ¿cuál es? Esta es la 1.75. ¿De qué hilo? Nuevamente por todo. El gracias. ¿Cuál es? Gracias. Y cantidad de hilos por color. Para esta Luz Mari, le recomiendo más bien que vea la primera clase. Nosotros empezamos esta cuando, muchachas. ¿Cuándo empezamos esta? Ya hace que casi un mes. Chéquelo acá en los en vivos, que acá está la primera clase. Porque de pronto me confundo. Sé que el amarillo es el que es mucho, los otros no tanto, pero tendría que ver como el en vivo para poder confirmarles si son 300 de amarillo, 150 de rojo, 150 de azul,
100 de blanco y 100 de negro. Tengo la duda si esa es la cantidad. Yo le recomiendo que más bien vea la clase, pero pues yo le digo más o menos lo que creo yo. Aquí viendo la mochila posiblemente esa es la cantidad, pero para más seguridad vea la clase que se inició hace yo creo que como un mes, para que no se me pierda. Que no quede como ahí como con la idea de que si era esa cantidad o no era esa cantidad. El azulito, el color negrito, los amarillitos. Geraldine, buenas noches. Víctor, bienvenido. Rosemary, buenas noches. Doris Echeverría, buenas noches. ¿Cómo vas? Acaba todo este rojo. Está la vuelta 35, chicas. Por si usted no tiene las otras vueltas, me confirma. Esta es la vuelta 35. Ya para avanzar. Si le vamos a hacer monedero a esta mochila, sí, ustedes saben que yo fui la que implementé el hacer las mochilas con su respectivo monedero. Eso toda la que le hace monedero a las mochilas fue porque aprendió conmigo. Entonces, muchachas, sí, no vamos a dejar la costumbre de hacer monederitos para las mochilas, ya que es algo que nosotros implementamos y nos funcionó muy bien. Esperen que estoy agarrando hilos más. Y nos ha funcionado siempre bien. Entonces, si de las recamadas también les estoy haciendo monederitos. Y acá. El último. Para que empiece a cerrarse. Hadibi, buenas noches. ¿Me encontraste? Bienvenida, Hadibi. Yaimira, buenas noches. Bienvenida. Dos blancos. Que va uno sobre blanco y uno sobre rojo. Un blanco sobre blanco y uno sobre rojo y acá todo rojo. Me estaban preguntando que si le querían colocar algo en el centro, le podían colocar a este rojo de acá, sí, muchachas, no hay problema, pero pues yo la verdad no lo veo como que viable. Empezando, yo no sé quién se va a quedar con esta mochila, entonces yo por eso no le voy a colocar como que nada. Sí quisiera colocarle, no sé, la palabra Colombia o algo, pero lo que yo les digo, no sé quién se va a quedar con la mochila, entonces no lo veo como así, como que si sea algo seguro, o sea, por ejemplo, colocarle las iniciales o algo en el centro. Entonces, como todavía no tiene dueño, sí se complica un poco porque no todo el mundo lo va a querer igual. Elide dice, feliz domingo, doña Mare. Ah, feliz noche. Yo creo que feliz domingo, quedaré un poco con la mochila, pues el martes pasado me fracturé y hoy me operaron, sin embargo. ¡Ay! Sí, señora Elida. ¡Ay, sí! Eso es demoradísimo para que sane. La ventaja de las mochilas acá es de que queda guardado el video. Creo yo que para siempre, ¿no? Acá en YouTube no se elimina. Entonces, esa es la ventaja, que va a quedar guardado para siempre. Ay, las chicas que no estuvieron en la página, miren las mochilas que tengo ahora para madres. Tengo cantidad de mochilas para madres. Ahí les mostré un poquitín mi patrón. Ay, tengo mochilas para madres, muchachas, listicas, listicas, listicas. Mochilas para madres más bellas. Sí, chicas. Entonces las compañeras que no las habían visto, ahí les mostré mis mochilas. Sí, la muñeca es demoradísima para sanar, pero no se preocupe, con paciencia. Y que es una de las cosas que más movemos nosotros. Ay, porque al tejer movemos las muñecas de la mano derecha igual que el de la mano izquierda. Se mueve igual. La gente me porfiaba que, ay, no, que hay una mano que no se mueve. No, se mueven las dos manos exactamente igual. Eso sí son mentiras, muchachas. Se mueven las dos manos exactamente igual. Acá dejo uno rojo libre porque acá tengo que empezar con dos blancos. Uno sobre rojo y uno sobre blanco. Acá. Y ahora todo rojito hasta el rojo, igual que este. Rojo sobre rojo.
Yay, mira, buenas noches, Alexandra, profe, usted tiene el tutorial de Star. ¿Cuál tutorial? Profe, a mí me gusta la de la Virgen, yo le vi por WhatsApp para poderle comprar a usted los materiales para nuevamente. Señora Luz Mari, ¿la de la Virgen de Guadalupe o la de la Virgen en aplique? Esta. ¿Cuál? Cuénteme, vea, esta es la de la Virgen en aplique. Usted estuvo en el taller de la Virgen de Guadalupe, me confirma, porque esta es la de la Virgen de en aplique. Victoria Cebal, buenas noches, bienvenida. Si esa es la de la Virgen en aplique, me confirma si es esa. O si es la Virgen de Guadalupe. Me confirma cuál de todas es. Esa de la Virgen de Guadalupe está bella. Esa la estamos enseñando en un taller, chicas. Empezamos un taller donde estamos enseñando a hacer la recamada, un taller express de madres. Estamos haciendo la recamada y vamos a enseñar a pegar el tul, a pegar las piedras y las perlas. Y del aplique vamos a enseñar a pegar el aplique. Que el tul se pega exactamente igual, sea con flores o sea un tul sin flores, se pega exactamente igual. Puntico sobre puntico. Y acá los blancos son 3. Sí, chicas, me confirman si es esa. Leonor, buenas noches. Victoria Cebal. Victoria, gracias por estar acá. 1, 2, 3. Y amarillo sobre amarillo. Este amarillito no se ve por ahí. No, está bien cuidadito. A ver qué dijo la compañera, si es esa. Ana Eugenia, buenas noches, profe. Le envié un mensaje a su WhatsApp. Sí, chicas, hoy empezamos Kit Madres. Se llama Kit Madres porque es la verdad rápido. O sea, lo hicimos rápido pensando en eso. Vianet, buenas noches. Bienvenida, niña Vianet. Señora Ana Eugenia, no tengo ningún mensaje. Ah, buenas tardes, profe. Quiero hacer el segundo nivel. Ay, señora Ana Eugenia, y no sé por qué no le han respondido, Jason. Ya le paso al gerente de ventas, sí, señora. Ahí está el mensaje. El segundo nivel lo empezamos el lunes, señora Ana Eugenia. El segundo nivel de fajón lo empezamos el lunes. Este lunes, o sea, de hoy en 8 días. No el próximo porque suena como que la otra semana, no, el lunes que viene porque este lunes ya se acabó, ya este lunes ya nada que ver. Entonces, sí. Empezamos el lunes próximo, empezamos taller, fajón, paleteado, segundo nivel. Vamos a hacerlo, obviamente, desde la urdimbre. ¿Por qué desde la urdimbre? Porque, vean, chicas, las chicas del grupo del primer nivel, que son algo más de 30 compañeras, no estaban de acuerdo en que yo enseñara la urdimbre, la calada de palo, la calada de tonón, leer el patrón, un fajón de muestra, nada. Ellas nada de eso les convence. Pero ese grupo salió tan problemático que no decidí ya no más, porque por culpa de eso, de ponerles atención a ellas, el último fajón, que debió haber sido el éxito, mi orgullo más grande, para mí fue bastante desilusionante por culpa de ellas. Entonces yo no les voy a seguir el juego, son muy problemáticas, muy problemáticas. Entonces que no enseñar acá a mí no me parece justo, que no sé qué, que no sé qué, que no sé qué. No, ya se decidió, se va a enseñar la urdimbre, se va. De hecho, vamos a enseñar las medidas del telar. Vamos a enseñar qué telar uso yo, qué medidas, cuánto de alto, cuánto de ancho, las varillas extensoras. Todo lo vamos a enseñar de cero, cómo se lee ese patrón. De hecho, el patrón dibujado si no viene sino en un mismo
en un mismo diseño, entonces ese no es mucho lo que hay que, no son varias cuadrículas, es una misma cuadrícula, no se hacen diferentes, como diferentes plataformas, sino en una sola. Entonces sale el mismo patrón. Entonces ellas no estaban de acuerdo, eso por interno, a mí no me parece, a mí no me parece, a mí no me parece, pero yo recordando pues que el último fajón no fue un éxito como yo quería porque a ellas no les pareció muchas cosas y después de que hicimos el fajón, ahí sí, no, yo sí sabía, no, yo sí entendí, no, yo sí era la más dura. Entonces, y mire lo más chistoso, y dos de las que, ay, no, a mí no me parece, deberían, vienen a clase presencial para que les explique el de corazón, y a las otras sí las dejaron metidas, y el resto del grupo sí chupe, porque ellas sí podían venir a clase presencial. Entonces, para ellas fue muy sencillo, hablarme por interno, profe, no entendí lo del corazón, porque pues como usted le tocó ponerse a explicar todas esas cosas, entonces yo no entendí, entonces, profe, yo voy esta semana a clase presencial. Listo. Listo. Y las que sí están lejos no pueden venir a clase presencial y apoyaron. No, es que a mí no me parece. Si es que yo estoy de acuerdo que nos expliquen tal cosa, es que yo estoy de acuerdo de tal cosa. Ellas sí quedaron llevadas porque ellas sí no pueden venir a la clase presencial porque están lejos de Bogotá. Entonces, muchachas, moraleja, no le ponga atención a todo el mundo. Y sí, yo sabía que yo era la maestra, yo era la que tenía que decidir, pero cuando uno hace 9 fajones y ella es el último, uno cree que ya son conscientes y tienen la madurez suficiente como para decidir cosas importantes como eso, el último fajón. Y lo más triste no es eso, sino que yo duré 5 fajones antes diciéndoles, chicas, cualquier duda aprovechen y pregúntela ya, porque en los 2 últimos fajones no va a ser para resolver dudas. Los 2 últimos fajones son extras, son fajones de ñapa que se les va a enseñar técnicas diferentes. Y no, ellas se pusieron, vea, es como si se hubieran puesto de acuerdo todas peleando. No, es que a mí no me parece, no, profe, es que no. Hay muchas, ay, la que mandó el audio, si otra señora volvió y me la mandó, dijo, pues gracias por enviar el patrón, pero a mí no me parece, sí debería mostrar en el video, no sé qué, no qué. Ella fue una de las que dijo, yo voy a clase presencial. Y las otras la apoyaron y las otras le siguieron la onda y, ay, no, es que muchachas. Entonces, eso ya se acordó así. Vamos a hacer el taller segundo nivel, enseñando las medidas del telar, que vuelvo y repito, no están de acuerdo las del primer nivel, que no les parece, pues por no parecerles y por seguirles la corriente, no nos fue tan bien. Entonces, vamos a hacer las medidas del telar, vamos a explicar cómo lo pueden armar, qué tan largo, qué tan ancho, todo ese tipo de cosas, y ahí sí ya nos vamos con las clases. O sea que las que quieran saltarse en estas clases de las medidas del telar y todo eso puede entrar la segunda semana, porque la primera semana va a ser eso y va a ser lo básico de la urdimbre y del primer fajón. Va a ser lo básico, 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 porque lo voy a enseñar desde lo básico, básico, básico. Geraldine, no, profe, yo no he dicho nada. Geraldine, ¿de qué? ¿Qué ha dicho Geraldine? No estamos hablando de Geraldine. Alexa, buenas noches, Vianet, mensaje de WhatsApp. Ah, no, es la señora Ana Eugenia, no Geraldine, tú no has dicho nada. Hadibi, pero sí tú eras la profe. Sí, señora Geraldine, sí ve Geraldine, señora Hadibi. No, señora Hadibi, es que ya era el fajón 10, entonces era como para darles la libertad que uno no sé, yo pensé que iban a aportar algo bueno, algo positivo, pero no, eso parecía una guardería de niños de preescolar. Entonces, sí, y no, señora Geraldine, usted no está en ese grupo, usted no sabe todo lo que se armó. Usted no tiene ni idea todo lo que se armó. O sea, en un momento yo les dije, muchachas, quedo asombrada porque los comentarios que me están haciendo ustedes no parecen las chicas que tomaron 9 fajones, no parecen las muchachas que estuvieron en las clases de este taller donde se enseñaron 9 fajones. Señora Hadibi, de verdad, preguntas como que, profe, ¿y cómo se mezcla el crochet con el macramé? Cuando eso se explicó desde el primer fajón, se repetía, volvía y se repetía esa información. Todavía esas preguntas, no, es que a mí no me queda claro dónde va crochet, dónde va macramé, por qué se hace crochet y macramé. Preguntas básicas, básicas. Y de verdad, entonces ahí fue donde se volvió un zaperoco que no, nada, sin pie, sin cabeza. Entonces, no es que me acuerdo y me da estrés.
Leonor, Hadibi, manos mal y lo que hice cuando tú estabas en México. Noemí, Graciela, Geraldine, del primer nivel yo estoy en el grupo. Geraldine, puedes entrar al segundo nivel sin ningún problema. Nosotros por eso vamos a enseñar a hacer urdimbra y todo, porque si alguna cosa, si algo les quedó pendiente, ahí refuerzan. Y las que no, que estuvieron, por ejemplo, en el de telar mapuche, aprenden a urdir telar guayú, que es diferente al telar mapuche. Que es diferente. Margarita, buenas noches, Luz Mari, profe, porfa, número de aguja. 1.75, señora Luz Mari. O 1.50 o 1.25, porque la aguja depende qué tan apretado teje usted. Yo tejo muy apretado, lo hago con la 1.75, pero eso depende cómo teje usted. No hay otra manera. María Cristina, buenas noches. Leticia, buenas noches. ¿Cómo está? Geraldine, claro, profe, yo estoy en el taller que parezco alumna fantasma. Sí, parece alumna fantasma. Felipe dice, gracias Dios, siempre trae algo bueno y estar en el taller por problemas de salud en cuanto me recupere. Claro que sí, señora Felipe. Bueno, me aparece como Felipe. María Cristina, porque... Ah, no, eso fue una cosa muy bien. No, es que ni para qué. Felipe, oh, solita y sin distracciones. Luz Mary, gracias, yo tejo muy apretado. Ah, entonces si usted teje muy apretado con la 1.75 está bien. La 1.75 es buena aguja para las que tejemos súper apretados. Nos facilita mucho no tejer tan apretados, pero que el punto quede parejito, bonito. Entonces sí, con esa tejes muy bien. Con esa puedes tejer perfecto. Yo tengo agujas, muchachas. Para las que preguntaron, la aguja 1.75 llegó ayer, antier. ¿Qué día llegó esa aguja? Ah, no, tuvo que haber sido el viernes, que yo alcancé a mostrarla. Sí llegó. Lo que llegó nuevo, que no se los había mostrado, son estas cargaderas. Estas son las cargaderas para bolsitas como esta de acá. Esas sí no habían llegado. Bueno, y de hecho me falta que llegue unos tul y unas cositas para mostrarles. Mira, como estas. Como estas. Bueno, no tiene que ser solo como esta, porque la 4 estrellas también le coloqué una y se ve muy linda, miren. ¿Sí ve? Entonces, para cualquier mochila, preferiblemente que sea pequeña, aunque la colocamos a la mochila recamada y se ve espectacular. Miren, a esta, que esta es grande y se le ve muy espectacular. ¿Qué pasa? Que es una cargadera más grande, no es tan pequeña. Entonces, las pequeñas sí, preferiblemente a bolsitas pequeñas. Ya, si quieren para mochilas, tienen que decirme para darles cargaderas más grandes. Porque no, las pequeñas, para mochilas pequeñas, bien. Pero ya si la quieren más grande, sí toca, muchachas, que aclaren que es para una mochila grande porque no les va a servir el mismo tamaño. Geraldine, yo tengo el que en los bordes ya lo del urdimbre y claras. Ah, bueno, Geraldine. Sí, no, los bordes es más paciencia, más práctica, más de irle tejiendo, irle encontrando el punto. Esos fajones para las mochilas tienen que quedar apretadísimos, o sea, no pueden quedar flojos. Por ejemplo, mire, este tipo de borde queda apretadísimo, no se ve ahí una hebra suelta, apretado, pero apretado coherente para que se vea el diseño, porque si usted lo hace apretado como para no, para que se acabe el mundo, vea a ver si hay un hilo por acá, vea. Sí, porque si usted lo hace apretado loco, mire, vea, él aprieta todo lo que quiera, mire, pero ¿qué ve usted ahí? Nada, nada, yo lo aprieto acá porque es el bordecito y yo este tipo de borde lo corto. Entonces, vea, no ve usted nada ahí, entonces tiene que ser un apretado normalito, que eso lo va entendiendo uno, que se vea el diseño, que no se vea el hilo de trama, pero que no se vea recogido, porque si usted le hace esto, él aprieta todo lo que quiera, entonces la idea no es esa, la idea es, estos bordes, todo eso se corta, ¡fum! Se corta y así se pega, él se pega limpio, mire, mire, limpio, impecable, sin hilo, sin mechas, sin nada de eso. Por ejemplo, este unicolor, miren esto tan bello.
Miren, yo le corto todo esto se lo quito. Miren también yo lo mismo. Ahí se ve perfecto, hermoso, pero si usted lo recoge, mire, ya ahí no ve nada. Entonces, es irle acomodando. Ni tan flojo que queden estos bordes feos, miren, ni tan apretado para que se recoja. Esto es disque unicolor. Y miren eso tan bello. ¿Mm? Miren eso tan bello. Este unicolor se enseñó en el taller. Miren eso tan bello. ¿Ah? Este es para esta mochila. Bueno, que puede ser esta cargaderita o puede ser este fajón. Ahí tengo la opción. Estos son los fajones paleteados. El segundo nivel es dibujado, obviamente, esta es la base, donde uno aprende a hacer urdimbre, donde uno aprende a combinar colores, porque pues solo se hizo un unicolor, el resto eran súper coloridos, hermosos, pero miren la hermosura de fajones que puede hacer uno. Esta es para la Virgen de Guadalupe, para esta. Esta gasa es para esta mochila. Miren la combinación hermosa. No quise colocarle como colorinche ni nada, chicos, porque ella lleva de todas maneras el tul muy decoradito. Entonces, bueno, no muy decorado porque son estas ramitas nada más, pero sí lleva decoración como tal. Entonces, yo sí pensé en un fajón bastante sobrio como este y me encantó. Me encantó ese fajón para esa Virgen de Guadalupe. Se ve demasiado espectacular, chicos. Esta sí la quería colorinche. La mayoría me decía, ay, profe, si la quiero negra, hágale la cargadera totalmente negra. A mí sí me encantó, así bien colorida. Siento que se ve muy bella. Mochilas para madres, muchachas. Ay, tenemos que sacar muchos proyectos para esas mamás porque esas mamás se merecen todo y hay que darles muchos regalos, muchos regalos para que estén felices ese día. Y aparte de que estén felices, toca llevarlas a comer. Ay, ya no, si el gasto está largo. Pero no, muchachas, que las mamás estén felices. Ana Eugenia, en el taller del año pasado no hicimos unicolor. No, señora Ana Eugenia. En el taller del año pasado no hicimos unicolor. No, señora. Sí, nosotros cada año siempre cambiamos algo, siempre me ha gustado. El del año pasado, ¿qué fue lo que hicimos? El de corazoncitos, me parece, algo así. Ve, no recuerdo con qué finalizamos. No, creo que también con una muestra de dibujado. Sí, el del año pasado no llevaba unicolor. Esas muchachas de este año salieron muy gananciosas con un unicolor y aparte del unicolor, con el de corazones. Porque no crean, a pesar de que se armó, mejor dicho, casi todas me han presentado el corazoncito y hermoso, hermoso. Muy pocas no lo lograron, ya les muestro y verán. Muy pocas no lograron. Miren, miren eso tan bello. Con este finalizamos. Muy pocas no lo lograron, pero las que no lo lograron tienen la ventaja de venir a tomar la clase presencial y las que sí no entendieron definitivamente que no pueden tomar la clase presencial, ahí están pagando los platos rotos. Profe, ¿cómo hago? No entendí. Yo, muchachas, ya se terminó el taller. Miren, hermosos. Este me encantó, este azul me fascina, miren. Muy hermoso. Ese ya es dibujado. Entonces, eso, muchachos, hacerle caso al grupo ya no más. Nunca en la vida vuelva a considerar la opinión de nadie en el grupo, porque lo único que hicieron fue armar el desorden y las que pagaron los platos rotos fueron las más inocentes. Ni las que opinaron, ni las que se quejaban, ni las que más pelearon, nada, nada. Las que vinieron a pagar los platos rotos fueron precisos las que menos molestaron en el grupo, no decían nada, antes con esa paciencia tejían. Entonces sí, qué pecado, pero se volvió una guardería ahí a todo dar. Entonces no, en este segundo nivel no tomo la opinión de nadie. Que no me parece, no le parezca. Que es que usted debería, no, yo no debo, no debo. Uno debe cuando uno es empleado, cuando uno tiene que aguantarse a que otra persona le diga qué hacer o cómo hacer. Yo no le debo nada a nadie, muchachas. Yo me debo a lo que yo sé hacer y lo que yo sé hacer es enseñar. Me debo a eso y es a lo que me dedico. Pero sí que es que usted debería, que usted, empezando por la que empezó, que usted debería de haber mandado los palos de escoba y todo. Desde ahí habíamos empezado mal y yo no sé por qué no me di cuenta que ese grupo iba a armar alborotos y yo no debí de haberle permitido, pero bueno. Bueno, muchachas, ya se acabó ese taller, ya se acabó el estrés, ya.
Las que han terminado han quedado agradecidas, mensajes bonitos de agradecimiento. Ya, me doy por bien servida que las pocas que han terminado, que fueron las que se dedicaron a tejer y no pelear, ay, súper genial, súper bien, muchachos. Jennifer, buenas noches. Jennifer, hola, profe, buenas noches. Me bendiga. Buenas noches, ¿cómo está Jennifer? Sí, chicas, que eso les cuento. Entonces, no, para este segundo nivel que es dibujado, no tendremos en cuenta ni que usted debería, ni que a mí me parece, ni que no le parezca, no debo, no crea, que es que yo creo que usted, usted no crea. Usted preocúpese por tomar el taller, por aprender mucho, porque solo va a durar un año, va a quedar un año grabado y guardado. Entonces, aprovechen, muchachas, a tejer, a tejer. Ah, tejer, y que a mí me da pena con las que no entendieron, pero que tal cosa así lo decían. Y yo decía, pero si se supone que hay gente que no ha entendido, hay que explicarle el que no ha entendido. No, a mí me da pena, pero es que a mí no me parece que vuelvan y repitan lo mismo. Y, ay, muchachas, por Dios. Sí, se volvió un nido de gente intolerante. Pero bueno, ese taller ya se acabó, ya puedo respirar tranquila, que ya no me estreso más con ese grupo. Y sí, muchachas, porque es que en mis grupos pueden opinar, pueden subir fotos, pueden todo, porque es que yo siento que si un grupo de WhatsApp usted no puede preguntar, no puede opinar, entonces no tiene validez. ¿Para qué está un grupo? Para que usted se pueda guiar, ayudar y si necesita asesoría, pues para asesorarse. Entonces yo por eso lo dejo, para que todos opinen. Jennifer, Luz Mari, profe, el amarillo son 3 hiladas y el resto de a 2. Geraldine, yo no los he hecho todos, pero aprendí cositas nuevas muy importantes. Sí, señora Geraldine, eso es lo que importa. Eso es lo que importa, que vayan aprendiendo, que vayan avanzando, que no se queden sin ver las clases. Miren, cosas que se enseñaron en la primera y en la segunda clase. En el último fajón, en el fajón dibujado, estaban preguntando tipos de cosas que se enseñaron desde póngale ustedes del segundo fajón en adelante. Y todavía en el último, ya en el fajón 10 que no había que preguntar nada de eso. No, ¿por qué? Porque no ven las clases. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando no ven las clases? Ven 2, 3 cosas, ya entendí, y creen que todo es lo mismo. En mis talleres, no. Yo por eso, por ejemplo, enseñé 10 fajones, porque en cada fajón se enseñaba algo diferente. Ningún fajón tenía la misma información. No porque se hiciera diferente, porque cambiara muchas cosas, no, porque uno al paso que va avanzando en los talleres privados, uno va recordando o las preguntas de las chicas lo van guiando a uno de en qué cosas debe enfocarse. Si repito nuevamente el tonón, si debo enfocarme más por la cala de palo, que no, que es que a mí un hilito, decían, profe, hay un hilo que no me quedó bien organizado. Entonces ya en ese, por ejemplo, en el cuarto, quinto fajón, ya uno les muestra, muchachas, si un hilo les quedó mal, vea, pueden solucionarlo de esta forma sin desbaratar todo el telar. Todo eso, entonces, en cada fajón se enseñaron cosas importantes. Entonces, si veían el primero, no, yo ya entendí, ya listo, ahí se quedó con el problema. Que no, profe, es que la señora Rosalba, creo que era, profe, que es que me quedan 2 hilos al borde. Desde el segundo fajón se enseñó cómo solucionar lo de los 2 hilos del borde. Hasta el último fajón, que fue el del corazón, tocó aclarar cómo se agarraba la calada de palo para que no quedaran los hilos del borde. Tocó desde el segundo fajón hasta el fajón 10, tocó en cada clase aclararlo, a ver si la señora Rosalba veía una de esas clases y entendía por qué el fajón quedaba con esos 2 hilos a los lados y cómo solucionarlo para que no quedaran. Hoy les voy a contar el chiste del día. Hoy una compañera pidió que si le colaboraban con el cuarto fajón. ¿Qué era lo que tenían que haber hecho en el grupo? Haberle enviado la foto donde estaba el fajón 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 10, que varias compañeras lo hicieron, para que ella viera el orden. Este es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4, así. ¿Qué hizo una compañera? Le mandó un cuaderno con unos apuntes. Cuando estos fajones se hacen con cuadrículas. O sea, fue la cosa más decepcionante hoy. O sea, hoy yo dije, ya se acabó el grupo, yo creo que por ese grupo no voy a sufrir más, solamente aclaro las dudas, pero no voy a sufrir más. Yo creo que ese grupo ya no me va a sacar canas. Mire, por ejemplo, acá está el orden. Bueno, de hecho ni el orden, porque este fue el primero y no lo colocaron de primero. No lo colocaron en el orden. Este fue el primero y ya ahí para adelante se volvió
una mazamorra, ya les muestro quién sí los colocó en el orden que era. Bueno, entonces hoy la compañera pidió ayuda y le mandó una señora que es que los apuntes. Chicas, esto se hace con patrón, se hace con cuadrícula. O sea, ¿qué tenía que haberle enviado? La cuadrícula. O sea, ¿cómo se le ocurre? Que es que apuntes. Yo dije, ya perdió el año. Esa persona ya perdió el año. ¿Por qué? Porque cuando ella vaya a hacer un patrón, ella va a buscar, mire, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Ella va a buscar, va a pretender el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Ella va a buscar apuntes y de los patrones no hay apuntes. No hay apuntes, son cuadrículas, no hay apuntes. O sea, ella no va a buscar un patrón y va a decir vuelta 1, vuelta 2, vuelta 3. No lo va a encontrar. Entonces, me pareció tan decepcionante cuando la compañera pidió ayuda y le mandaron que es que unos apuntes de un cuaderno. Mire, esto es una cuadrícula. Esto era lo mínimo que deberían de haber enviado. La cuadrícula. La cuadrícula. O sea, si se hace con cuadrículas, si una persona necesita ayuda de saber qué fajón era la cuadrícula, ¿qué hice yo? Volví a mandar el PDF, volví a mandar donde estaban numerados. Ah, es que voy a buscar en el grupo y verá. Volví a mandar donde estaban numerados, donde estaba el 1, el 2, el 3, para que lo vieran numerado, para que ella se guiara. Mire, una compañera que los terminó todos. Para que ella numerara y viera cuál ha hecho. Mire, esto es una ayuda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el 8, vea. Esto le sirve a una persona como guía para saber cuál fue el 1, cuál fue el 2, cuál fue esto. Pero le mandaron que es que unos apuntes. O sea, yo digo, ilógico, que algo que se enseñó, que se explicó que era con cuadrícula, estén mandando apuntes. Entonces, donde digo yo, perdí el año. O sea, yo con este taller perdí el año. O sea, de verdad no quedó claro nada. No quedó ni siquiera claro que los fajones se hacen con cuadrículas. O sea, de verdad, no quedó claro ni siquiera eso. Que los fajones se hacen es con cuadrículas, no con apuntes. Entonces sí decepciona mucho eso. Decepciona de que a estas alturas todavía están diciendo, profe, si quiero más ancho el fajón, ¿cómo lo hago? Muchachas, se explicó, si lo quieren más ancho, ¿dónde pueden hacer repeticiones que lo ayuden a hacer más ancho? Todo eso se explicó. Y en el último fajón, ellas preguntando ese tipo de cosas. Entonces, muchachas, sí, yo sí les digo sinceramente, hay de grupos a grupos, pero cada vez me están tocando los más difíciles. Vuelta 35 y vuelta 36. 2. ¡Ay, aquí ya va el azul! ¡Qué dicha! Aquí ya va el azul. ¡Qué dicha! Dejo solo 2 amarillos para empezar el rojo. Y acá va un azulito. ¡Ay, qué dicha! Entonces, sí, muchachas, hoy les cuento que hay de cosas a cosas, pero uy, sí. Se dieron estas mujeres. No, hacía mucho no me tocaba, no, es que no, yo creo que a mí no me había tocado un grupo tan difícil. De fajón paleteado, nunca. Nunca me había tocado un grupo tan complicado como este. Pero normalmente eso pasa cuando uno recibe tanta gente nueva. Eso sí lo tengo yo claro. Siempre que usted recibe gente nueva, llegan a imponer su voluntad. Llegan creyendo que se va a tejer o se va a hacer lo que ellos creen. Ah, no, es que yo vi. No, es que yo cuando sabía, yo lo hacía. Y no. Ya está comprobado, no se puede. Entonces, sí, siempre que uno está recibiendo gente nueva, siempre llegan imponiendo una idea, una voluntad, un sentir. Entonces, esa parte es difícil. Como maestra, para mí esa parte ha sido muy dura de manejar, porque pues de por sí la paciencia para enseñar la tengo, pero para lidiar la voluntad de la gente, los caprichos de los demás, esa parte sí todavía no. No venía en mi chip de aceptar lo que digan los demás o la voluntad de los demás, todavía como que no tanto. Y es que opinan, o sea, con propiedad, es que usted debería, es que no me parece, o sea, la palabra no me parece se les volvió costumbre. Yo no sé si todas se pusieron de acuerdo por interno. Vamos a decirle a la profe que no nos parece, que es que a mí no me parece, yo no sé usted, pero a mí no me parece. Ay, muchacha, les cuento. Geraldine, y uno pagan todas. Ah, sí, Geraldine.
Natalia, buenas noches, Geraldine, profe, pero ya es cuestión de uno como alumno porque usted enseña muy bien. Sí, señora Geraldine, pero entonces por eso les dije yo que parecía que no hubieran estado en el mismo grupo. Parecía que hubiese hecho un grupo para unas porque entendieron genial y otro grupo para otras porque estaban perdidas, 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 o sea, de verdad no sabían de dónde eran vecinas. Entonces, eso fuera lo que yo les dije. De verdad parece que no hubiesen estado en el mismo grupo todas. Entonces, ese tipo de cosas, pero sí, claro, eso ya es responsabilidad del alumno, pero uno como maestra se siente muy frustrado. Yo como maestra me siento frustrada cuando el taller no es un éxito al 100% como yo me lo imagino o como he tenido otros resultados. Entonces, a mí sí me da frustración. Yo sé que no es mi responsabilidad, yo di lo mejor de mí, pero sí se frustra uno mucho porque entonces a veces dice uno, ¿y entonces a qué jugamos? O sea, ¿dónde está mi labor como maestra si el grupo quedó inconforme o no entendió? Entonces sí, ya ahí es donde uno analiza y dice uno, no, es que no es el grupo. Fueron dos o tres, que normalmente es lo que yo les digo, son las nuevas, las que recién llegan a un taller con uno, son las que quedan ahí como que siempre buscando algo más, algo más. Entonces, sí, eso sí es verdad, pero uno tiene que aprender a convivir con todo eso. Y no solo aprender a convivir con todo eso, darse cuenta hasta qué punto están mis capacidades y hasta qué punto están las capacidades de los alumnos. O sea, yo no puedo ir a hacerle el telar a su casa. Le toca a usted poner de su parte. Yo le doy las instrucciones, le doy las herramientas, le doy la forma fácil. Ya ir a agarrar las manitos, hacerle la urdimbre y tejerle el fajón, no, hasta allá no alcanzamos. Entonces sí, son de cositas a cositas, pero María, casi quedo traumada. Me dan ganas de decirle al gerente de venta, no trabajo más, renuncio, consiga otra maestra, yo me vuelvo para México, allá estaba bien, casi muchachas, casi renuncio y me voy. No, es frustrante que ver que la gente no hace un mínimo esfuerzo por nada, todo lo da por hecho. Pero ahí seguimos, ahí seguimos. Ahí es donde me pongo a prueba yo misma y digo, soy mejor que esto, puedo. Esta frustración no me va a ganar, dijo Teresa, la pobreza no me va a ganar. Yo digo, la frustración no me va a ganar, yo puedo. Miren, apareció un azul, ustedes no se imaginan ese azul que va a ser en la vida de esta mochila. Este azul hermoso apareció ahí. Esta franja quedó muy ancha. Yo jamás me imaginé que iba a quedar tan ancha. Porque esta franja y el azul le dan toda la vuelta a la mochila. Toda la vuelta. La franja roja y esta azul le van a dar toda la vuelta a la mochila. ¡Ay, más bonito! Ya empezó a verse muy bonita. Laura, buenas noches, bienvenida. Pero no, de resto bien, muchachas, ya me quejé, ya me desahogué. Oiga, yo no sé por qué estoy agarrando YouTube de desahogo. ¿Será porque en las otras, ay, no es que en las otras mostré los tules, mostré las otras cosas, entonces solo en este sí me podía desahogar. Pero ya, listo muchachos, ya me desahogué, ya respiro profundo y el lunes empezamos nuevamente taller. Mi taller de fajón paleteado va a ser más bonito. Sí va a ir el fajón infinitos. Ya les muestro cuál es el fajón infinitos, que es mi orgullo nacional. A ver, fajón infinito, fajón infinito. Ay, no hay fajón infinito. ¿Alguien se robó mi fajón infinito? Ay, yo que hice mi fajón infinito. Estoy sin poder respirar. Me fui, me fui, me fui, me fui. Ay. Jason, ¿usted ha visto el fajón de infinitos? No. Ay, ya lo vi, muchachas. Estaba entrando a un preinfarto. No encontraba mi fajón infinitos. Es que este fajón no lo he querido ni vender, ni rifar, ni dar, ni nada, porque es mi muestra hermosa de fajón infinito. Miren, chicas, miren lo bello. Es un infinito de 3 que tiene un significado para la mujer, que mujer pulcra, digna, no sé qué, algo muy bonito. El infinito de 3. Viene con corazón, infinito de 3, corazón, infinito de 3, así va.
Y por el revés, miren lo preciosísimo que es. Este es el derecho, que es un corazón infinito, un corazón. Y este, que es lo mismo, un corazón infinito, un corazón. Mírelos, mírelos, mírelos. Al girar este, miren el revés, lo hermoso que es. ¿Sí ves? Este es el derecho. Bueno, los dos derechos sirven muy bien. Este es un lado, este es el otro lado. ¿Sí ven lo bellísimo que es? Entonces, por eso yo amo este fajón y es uno de los fajones que siempre se va a enseñar en los talleres porque para mí es muy, muy, muy importante. Lo hicimos nosotros, patrón nuestro, Creaciones Mari Crochet Colombia, dueña propietaria de este diseño hermoso y lo amo. Infinito de 3 se me hace maravilloso. Miren, ese infinito de 3 se me hace bellísimo. ¿Sí ven, chicos? Entonces lo amo. Entonces uno de estos va a ir. Esta es una muestra que hicimos alguna vez enseñando un taller que es un fajón de muestra. ¿Qué es un fajón de muestra? Un fajón que uno hace primero para enseñar a hacer líneas, líneas oscuras, líneas claras, cómo hace uno para que suba, para que vaya, para que venga, si quiere hacer punticos, si quiere hacer florecitas. Esto es un fajón de muestra. Esto es un fajón de muestra para uno enseñar. Enseñar cuántas sacadas hace uno, cuántas son correctas, cuántas no. Mire, centro blanco, centro rosita. A ver si este hace lo mismo. Mire. ¿Sí ven? Este es un derecho. Este es un diseño, un diseño. Este sería la parte de atrás. Son dos diseños diferentes, pero pues quiero mostrarles. Y mire. Mire, este tipo de cosas es un error. Esto no se hace en un fajón. Pero como este es el de muestra, ahí es donde hay que enseñarles qué cosas no se hacen. Entonces, miren. ¿Sí ven? Entonces, esta fue la muestra donde se les dijo, esto no se hace y aquí ya se corrigió. ¿Cómo se corrige para que no queden esos hilos largos? Ahí está. ¿Sí ven? Esto es un fajón de muestra que yo les enseño a las chicas cuando estamos empezando. Miren. Miren. El diseño ya bonito. Y si ven que lo repito, no es de que lo enseño una sola vez para que crean, no es que es mala maestra. No, no, yo los enseño las veces que sea necesario para que ellos entiendan cuál es correcto, cuál pues puede pasarse. Y mire el corazoncito. Ya finalizando, les enseñé un corazoncito, además que ya teníamos bastante práctica y enseñé el corazón. Mire qué hermoso. Este fajón de práctica, este ya es algo profesional, maravillosamente hermosos. ¿Sí ven, chicos? No, yo enseño bien, yo hago mi labor muy bien, le pongo amor, dedicación. Este unicolor es precioso, también es un diseño nuestro. Hay fajones unicolor que ya los venden las indígenas guayú, pero digamos que yo me creé mi propio diseño de fajón, disque unicolor. Dice mi esposo, son 2 colores. Y yo, mi amor, es que al hacerlo unicolor se ve muy espectacular. Dijo, ¿cuáles son 2 colores? Muchachos, es para que le dé profundidad. Es solo para eso, para que le dé profundidad y se vea el diseño. A ver, ¿quién hay por acá? Luz Mari, profe, no se preocupe nosotros yo veo sus videos y como no tejer estoy aprendiendo. Muy bien, señora Luz. Gracias, Geraldine. Luz Mari, nunca renuncie por 30. Alumnas, gracias muchachas, gracias. No, 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 ya lo superé, muchachas, ya lo superé, ya hice acto de contrición y lo superé. Yo he podido aprender sus trabajos y he visto, gracias Teresa, tan bella, gracias. María Eugenia, buenas noches. Alexandra, sí señora, es la capacidad. Gracias, 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 gracias. No, muchachas, ya hice acto de contrición, ya lo pensé. Tengo que terminar de desahogarme para no entrar toda llena de esta toxicidad al otro taller. Entonces yo necesito liberarme de todo lo negativo y entrar de cero positivo, 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 o sea, 100% enfocada en el nuevo taller, sin nada de residuos negativos atrás, sin pensamientos que es que esta señora dijo, que la otra dijo, que esta hizo desorden en el grupo, que esta fue grosera, que esta dejó un comentario pesado. Nada, nada, nada. Yo entro desde cero. De hecho, yo trato de que cada vez que entro a un taller, pensar que no conozco a ninguna, o sea, para no irme ni con una ni con la otra, ni recordar si esta es cansona, si la otra más, si esta pregunta, si la otra pregunta, si esta sí ve las clases. No, yo entro como desde cero, como si ninguna nos conociéramos y necesitáramos toda la misma información, o sea, para empezar de cero.
Y yo lo pienso de esa forma, que todas estamos empezando a conocernos, que todas estamos empezando desde lo más básico y necesitamos desde la explicación más sencilla hasta lo más avanzado para eso, para no inundarme de información o de pensamientos ni de sentimientos, sino entrar pensando que todas estamos en la misma onda y es con ganas de aprender, con ganas de iniciar un nuevo proyecto. Todo proyecto es diferente, todo proyecto es nuevo y todo proyecto trae diferentes energías y diferentes dificultades, porque tengo compañeras que en alguna ocasión no entendieron una cosa, pero para otra lo entendieron fácil, rápido, sencillo. Entonces todo es diferente. No porque una señora, no, es que no entendió el monedero, quién sabe si entiende la mochila. No, posiblemente si un monedero no lo entendió, se pone a tejer una mochila y esa la entendió fácil, rápido, sencillo. Entonces yo siempre pienso eso, cada taller es diferente y cada taller trae su propio aprendizaje, su propio afán y sus propias dificultades. Entonces yo trato de eso, de entrar totalmente desintoxicada de cualquier pensamiento, sentimiento hacia alguien para hacerlo de verdad como debe ser. Totalmente de corazón y pensando en que sí aprendan, en que disfruten el taller y en que el resultado sean muchos fajones hermosos. Por ejemplo, las fotos que les envié, les mostré de los grupos, son resultados hermosos. Eso, ese es el pensar que debemos tener cada vez que iniciemos un taller, que el resultado va a ser excelente, hermoso, que vamos a aprovechar al máximo el conocimiento y que le vamos a sacar de verdad provecho económico y obviamente pues si se puede físico, mental, psicológico y ahí para adelante todos los beneficios que presta el tejido se los vamos a saber sacar a la hora de hacer un taller. Y recuerden, tenemos que buscar la forma de vender nuestro producto hecho para que económicamente sí sea viable para nosotros. Voy a terminar acá, punto sobre punto, y nos vemos mañana, muchachas. Estoy más contenta. Estoy contenta porque esa mochila también va avanzando bien y yo creo que para mañana voy a tener casi terminado esta vuelta que voy a dejar empezada porque mañana estoy pensando si me sale bien, porque después de analizar yo quería colocarle unas letras acá, unas letras, pero como lo que vuelvo y les digo, no sé para quién será esta mochila, no puedo colocarle, por ejemplo, las iniciales de David, no se las puedo colocar porque no sé si sea para David, pero sí se me prendió el bombillo. Mañana les cuento si me funciona lo que estoy pensando y si me funciona, yo creo que vamos a quedar contentos. O va a quedar esta mochila contramarcada por todos lados. Una de dos, va a quedar la mochila contramarcada por todos lados o vamos a quedar todos felices, todos muy felices. Esto es azul, sí señora. Acá va uno blanco y uno azul. Sí, queda la mochila contramarcada por todos lados o todos muy felices con la idea que yo tengo para mañana. Entonces, muchachas, ya les voy a leer esta vuelta. Descansen, yo me voy a ir a hacer un caldito de huevo para descansar. Bueno, descansar no puedo porque tengo que adelantar la mini mochila para Sofía. Es que no sé si es para Sofía o la Sirenita, una de las dos. No sé si voy a hacer a Sofía o a la Sirenita. Entonces vamos a ver si lo logramos. Si logramos hacer la princesa Sofía, la mochila para la princesa Sofía o la mochila para la princesa, para la Sirenita. A ver si sí lo logramos. Acá terminamos ahí, si ven el punto azul. Este rojo va a llegar creo que en unas 5 vueltas a dar toda la vuelta a la mochila y lo mismo el azul que acabamos de empezar. Entonces ahí les boto información importante. Acá termino con 2 rojos sobre amarillo y ya el resto todo es amarillo. Bueno chicos, les voy a leer esta vuelta 36. Ay, ese escudo está grande, está bello, se ve muy lindo. 2 rojitos acá sobre amarillo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 rojos, 1 azul, blanco sobre blanco, negro sobre negro, blanco sobre blanco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
todo rojo, rojo sobre rojo y un rojo sobre blanco. Dos blancos corridos, uno sobre blanco, uno sobre rojo, todo rojo. Un blanco sobre rojo, uno blanco sobre blanco, acá un rojo sobre blanco y todo blanco, blanco, ve, rojo, rojo sobre rojo. Blanco sobre blanco, empezando acá y terminando blanco sobre blanco, negro sobre negro, blanco sobre blanco, un azul y si allá eran 11, acá tienen que haber los mismos. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Y cuántos eran acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Muy bien, muchachos. Así terminamos la vuelta 36. Nos vemos mañana para continuar. Gracias, chicos. Que Dios los bendiga. Ay, ¿cómo así que las 4:30 de la mañana? Ay, no, deje así. A tomar el tren, Mari. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana, Jadivi. Hasta mañana. Que descansen. Feliz noche. Hasta mañana a todos.